En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Hace 8 días dije que normalmente nuestra cultura que se ha desviado de los principios divinos. Dice una leyenda que, aunque es leyenda, natural no fue cierto, pero tiene elementos de certidumbre. Una leyenda dice que Satanás, con todos sus demonios, se reunió un 24 de diciembre a celebrar Navidad. Estaban contentos, celebrando Navidad. Estaban haciendo fiesta. Parecían colombianos. Era noche de parranda y de diversión. Y de comida y de regalos. Estaban felices. No se acordaron. Se recordaron de Santa Claus. Se acordaron de Papá Noel. Se acordaron de todo, menos de Jesús. Estaba prohibido hablar de Jesús. Parece una Navidad colombiana, ¿no es cierto? Que en todas partes se habla de todo, menos de Jesús. Nadie se acuerda de Jesús normalmente. Así que Satanás estaba feliz. Entonces, cuando terminaron la reunión al amanecer, se fueron. Entonces, un demonio pícaro se acercó a Satanás y le dijo: ¡Feliz Navidad! Y dijo: sí, quiero recordarles que mantenga a la gente feliz, porque el día que la gente, los cristianos, tomen la Navidad en serio, vamos a estar en problemas. ¿Me comunico? La Navidad hay que tomarla en serio. Dígale a su hermano, hay que tomarla en serio. Navidad no es momento de parranda, de diversión, de disfrutar. Es momento de adoración. ¿Y de qué más? De consagración. Dígale a su hermano, Navidad es momento de adoración y de consagración. ¿Cómo fue la primera Navidad? Ese es el modelo que nosotros tenemos en la palabra del Señor. Es el modelo. Miremos, por ejemplo, en el libro de Lucas, lo que menciona, y léanlo conmigo. A ver, en esa misma región, léanlo conmigo, habían unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Digámoslo, pero con alegría, hermanos. A ver, leamos el verso 11. Listo, todos. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Denle un aplauso al Señor. Es lo que pasó esa noche. Y luego dice conmigo: esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que gozan de su buena voluntad. Escuche, solamente hay paz para los que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. No hay paz para nadie más. Si dice: no, pero es noche de paz. Sí, pero tiene una condición. ¿Cuál es la condición? Dígale a su hermano: la paz existe para los que hacen la voluntad de Dios. Por eso, cuando hablamos del proceso de paz en Cuba entre el gobierno y la FARC, pues no vamos a disfrutar de paz. Podemos disfrutar de repente del silencio de los cañones, pero no de paz. A menos que estemos dispuestos a hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Por eso Jesús dijo: venga tu reino y hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, se haga también en la tierra. Y luego dice: cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén, a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él, y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Así que espero que Navidad, ojalá por primera vez para muchos que no han podido
hacerlo sea una noche muy diferente, que lo tomemos en serio, en serio. No en la parranda que el mundo tiene, sino en serio, para que podamos entender sobre esto. Voy a entrar en el tema. Voy a tratar de ser sencillo en la meditación, pero voy a acudir un poco a la historia para que entendamos lo que es Navidad. No estamos, recordando que dije 8 días, no estamos celebrando el día, estamos celebrando el hecho. Jesús no nació el 24 de diciembre, como está en nuestro calendario. Más bien, en el camino, no sé las circunstancias que hicieron que tuviera ese día. Nadie conoce el día, pero lo importante no es el día, sino el hecho. Y es lo que celebramos en este tiempo de Navidad, es el hecho. En el libro que acabamos de leer, muy temprano, los ángeles cantaron una canción y el verso 11 dice, léanlo conmigo, el verso 11, hoy les ha nacido en la ciudad de David, ¿qué? Un Salvador. Quiero que pensemos en esa palabra primero, un Salvador. Uno no puede pensar, en otras palabras, no puede pensar en Navidad sin pensar en la cruz. A veces pienso que el mejor sermón que se puede predicar un 24 de diciembre o en tiempo de Navidad es un mensaje sobre la pasión. Es un mensaje sobre la cruz. La mejor película que pudiéramos ver ahora en este día no es el nacimiento, no es lo que tiene que ver con el pesebre, es más bien la mejor película debiera de ser la pasión. Alguien dirá, ¿pero por qué? Porque Jesús vino con la intención de ir a la cruz. La cruz no es un accidente en la vida de Jesús. Desde antes de la fundación del mundo ya estaba decidido que Él vendría para dar su vida en la cruz del Calvario. Por eso, cuando hablamos de un Salvador, que es Cristo el Señor, no podemos pensar más que en la cruz, lo necesitamos. Por ejemplo, cuando había la costumbre, como hicieron los padres de los niños que pasaron ahorita, que lo hicieron con tanta devoción, con tanta entrega, con cuanto sentimiento realmente, pero que se quede grabado en el corazón de ellos como padres, lo que hicieron hoy, era siguiendo el modelo que hicieron José y María, y que se hacía en la vida, se ha hecho siempre en la iglesia cristiana, y se ha hecho por muchos siglos en la tierra. Después de unos días de haber nacido el niño, en ese tiempo era a los 8 días de nacido, fueron con el niño José y María al templo para dedicarlo al Señor. Simón, uno de los que estaba allí, del sumo sacerdote para presentar los niños que traían delante del Señor, dijo unas palabras muy lindas que quiero que lo recordemos por un momento. Dice, ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto y aguardaba con esperanza a la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y les había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo, el Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley de presentar a sus hijos, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Y dijo, según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño, o sea, José y María, se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y a crear mucha oposición. Sigue creando, el nombre de Jesús sigue creando oposición en el mundo moderno, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, le dice a María, ¿qué dice? Una espada traspasará el alma. Una espada, dice otra versión, traspasará tu corazón. ¿De qué estaba hablando? De la cruz. De la cruz. O sea que uno no puede pensar en Navidad sin pensar en la cruz. María tuvo que pensar sin saberlo, tuvo que pensar sin entender exactamente que un día el dolor iba a traspasar su corazón, iba a traspasar su vida. Así que Jesús estaba destinado a redimir a los que creyeran en Él, en la cruz del Calvario. Ese niño que estaba en el pesebre
ese niño que recordamos en Belén, tenía un destino: morir para redimir a todos los que habrían de reconocerle como el Señor de su vida. Como otros dicen, redimir a los escogidos que le entregan su corazón al Señor. Pero no solamente eso, Él venía para redimir, Él vino para hacer posible que lo que estaba en este libro que se llama la Biblia, ¿quieren levantar conmigo la Biblia?, se hiciera todo realidad. Estaba lleno de promesas el Antiguo Testamento y se cumplieron en Jesús. Hay una forma de estudiar la Biblia en que uno puede pasar libro por libro y ver de algunas figuras. Jesús recorre todo el Antiguo Testamento y cuando llega al Nuevo Testamento recorre cada página de la Biblia la figura de Jesús. Es muy interesante que este libro tiene un tema y ese tema se llama Jesús de Nazaret. Vino para que se cumpliera todo lo que estaba escrito en la palabra, para que se hicieran real todas las promesas que Dios había dicho. Por ejemplo, una promesa, y aquí quiero llegar a algunos aspectos prácticos para que entendamos algunas cosas que están aconteciendo hoy están aconteciendo, de lo que Dios ha dicho en su palabra. Una de ellas, cuando Dios llama a Abraham, le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y serás bendición. Y luego dice: y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y luego cierra ese episodio diciendo: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Pues hay bendición. Yo soy portador de bendición o soy portador de maldición, depende mis decisiones que yo tome. Es importante que lo entendamos. No es que Dios quiera maldecir, no es que hay leyes, que Dios estableció leyes espirituales. El que las cumple es bendecido. El que las ignora y abiertamente se opone, pues recibe lo opuesto a la bendición. Toda ley es así. Uno recibe el beneficio cuando la obedece y recibe las consecuencias cuando... Todas las personas saben, por ejemplo, lo que son las leyes de la gravedad. ¿Sí? Conoce la ley de la siembra y la cosecha. Uno puede sembrar arroz y pensar cosechar frijoles. Lo que uno siembra son leyes que están establecidas. Y espiritualmente Dios ha establecido una ley. Los que quieran vivir bajo bendición van a obedecer. Los que quieran vivir en lo opuesto a la bendición van a desobedecer. Uno tiene que darse cuenta dónde está. Dios le dijo a Abraham que de ese pueblo que iban a ser de su descendencia, iban a ser una nación. Y esa nación es Israel. Y la nación que bendijere a Israel será bendecida. La familia que bendiga a Israel será bendecida. La familia el hombre o mujer que bendiga a Israel será bendecido. El que maldiga a Israel será maldecido. Está escrito completamente. Una oportunidad anteriormente, ustedes leen el libro de Números, capítulos 19, 20, algo así, 21, 22, 23. Van a encontrar que había un rey que se llamaba Barak, el rey Barak, que decidió maldecir a Israel. Y entonces se consiguió un profeta que se llamaba Balaam. Él dijo a Balaam: te doy lo que quieras con tal que me maldigas a Israel, porque tu palabra es poderosa. Y él quiso hacerlo, pero Dios se lo impidió. Y llegó el momento en que Balaam tiene que decirle a Barak: yo no puedo maldecir al que Dios ha bendecido. Amén. Dígalo conmigo: nadie puede maldecir al que Dios ha bendecido. Cuando Dios nos bendice, somos protegidos. Cuando Jesús se levantó de la tumba, estuvo con sus discípulos y cuando fue al cielo, dice la Escritura que comenzó a batir sus manos y batiendo sus manos, bendijo a su pueblo. Todos los que estamos en Cristo somos bendecidos. Amén. Dígale a su hermano: todos los que estamos en Cristo somos bendecidos. Cualquier maldición que quieran hacernos no hará nada contra nosotros. Más bien es como un boomerang, se devuelve contra el que quiera maldecirnos. Y podemos hablar muchos temas a través de la historia, pero yo quiero hablar de uno hoy que está pasando. En este momento en Cuba hay una incertidumbre. ¿Saben cuál es la incertidumbre? Blanco es, gallina lo pone, se le echa sal y manteca y frito se come. Se está
con la indecisión cuántos meses, días o tiempo va a seguir viviendo el señor Hugo Chávez. De repente le apareció una enfermedad. ¿Cómo puede ser en cualquier persona? Pero creo que esta enfermedad tiene una raíz. Déjeme proclamarlo de esa manera. Esta mañana estaba recordando el sermón, el mensaje que Chávez, el presidente Chávez, dio hace unos 2 años, más o menos, con raíz del barco que detuvo Israel allá en el desierto, en el Mediterráneo, que Israel dice, no entra nadie sin mi permiso. Y ellos se metieron. Entonces hubo dificultades. Y Chávez dio un sermón elocuente, un mensaje muy elocuente. Esta mañana lo vi otra vez. Está en YouTube. Puedes mirar cuando Chávez maldice a Israel. Ahí está en YouTube. Puede verlo, tranquilo. Lo que pasa es que a nosotros se nos olvidan las cosas. Entonces, en un momento de euforia, Chávez dice, desde lo íntimo de mi ser, yo maldigo al Estado de Israel. Cuando yo oí esas palabras por televisión hace 2 años, dije, el resultado lo va a tener él. Y a partir de ese momento, Chávez ya no fue el mismo. Algo brotó en su cuerpo. Un cáncer aparece en su cuerpo que ahora amenaza con terminar con él. Y por más que rece, por más que le pida a la Virgen, por más que le pida a los santos, él debía primero pedir perdón a Israel para ver si se revierte la maldición. Pero Dios había dicho, yo maldeciré a los que te maldijeren. Pues el señor Chávez buscó la maldición y ahí la tiene. Ese ser que nació en Belén vino no para maldecir, vino para cumplir las bendiciones. Pero si alguien no quiere vivir las bendiciones de Dios, no tendrá así de la alternativa sino de vivir bajo las maldiciones. Eso que pasó hace cerca de 2000 años allá en Belén tiene un significado histórico. Se remonta a la eternidad. Se remonta, como dije hace 8 días, antes de la fundación del mundo. Va a través de toda la historia y luego se encarna allí en Belén. El verbo se hace carne y viene y está ahí como un niño. Pero luego pasa, crece, se desarrolla. Va a la cruz, muere, resucita al 3er día y hoy está a la diestra de Dios Padre para decir que todo lo que Dios ha dicho en este libro es la verdad. Amén. Dígale a su hermano, todo lo que Dios dice en este libro es la verdad. Si usted lo cree o no lo cree, ese no es asunto mío. Es su decisión. Yo creo en este libro, amén. Yo creo lo que este libro dice. Este libro es la palabra de Dios. Démosle un aplauso a Dios por este libro, por esta palabra bendita del Señor. Pero siguiendo en otra dirección, pero con el mismo sentimiento, el día 28 de junio de 2006, el señor Barack Obama dio otro sermón, otro mensaje a todo el pueblo americano. Y algunos, claro, no, aquí no escuchamos las intervenciones de él, salen por la prensa, pero a veces muy fugaces y no entendemos lo que ha acontecido. El señor Barack Obama, en el día 28 de junio de 2006, dio un mensaje a la nación de Israel, mofándose de la Biblia, escúcheme, burlándose de la Biblia, burlándose de los cristianos y declarando que Israel, que Estados Unidos ya no es una nación cristiana. ¿Se acuerdan? 28 de junio de 2006. Israel ya no es una nación cristiana. Y uno ve la incoherencia del señor presidente de los Estados Unidos. Porque cuando había subido y se había posesionado, juró sobre la Biblia de George Washington que tenía en su vida. Y juró sobre esa Biblia, juró defender a los Estados Unidos y la Constitución política. Juró sobre la Biblia. Y luego después la niega. La incoherencia. Total incoherencia. Ahora, ustedes han oído, antes de eso ya había algunas cosas que se habían manifestado y con él se fortalecieron. Se prohíbe enseñar los 10 mandamientos en los colegios, en las escuelas en los Estados Unidos. Es prohibido, cualquier sitio donde tenga los 10 mandamientos tienen que quitarlo.
porque es una maldición tener los 10 mandamientos. Ya no se permite orar en las escuelas. Ya no se permite invocar el nombre de Jesús en las escuelas. Puede invocar el nombre de Mahoma, de Buda, de cualquier otro, menos el de Cristo. Ya no se celebra Navidad, no se puede hacer pesebres ni nada que conmemore la Navidad en los colegios. Está prohibido en los Estados Unidos. Y esa ley sigue corriendo por todas partes. Los resultados siguen siendo y se van a seguir viendo peor. Ustedes lo van a ver. Antes de ayer, alguien entró a un colegio de niños. ¿Cuántos niños asesinó? 12. 8 adultos y 12 niños. 20. Y otros heridos. Y hace poco había habido otra matanza en una universidad. Y después hubo otra matanza en otra universidad. Y ayer hubo otro tipo que se enloqueció y hirió a 5 más. Afortunadamente no mató a nadie. ¿Quién sabe si morirá alguien? Y vez tras vez comienza en los sitios educativos en los Estados Unidos. Los más peligrosos ahorita en los Estados Unidos son 2 sitios peligrosos. Uno que es el vientre de una madre. Porque ahí todos los niños que están ahí están condenados, esperando una misericordia de alguien que no los deje morir el vientre de la madre. Y el otro sitio peligroso son las aulas educativas en los Estados Unidos. Ya Barack Obama declaró que Estados Unidos no es cristiano. Un país que niega los principios sobre los cuales fue fundado, los principios bíblicos, que niega esos principios del Señor en su constitución, que están de una u otra manera expresos, y declara que ya el cristianismo no existe más en los Estados Unidos, no puede tener otra recompensa. ¿Queremos que Colombia sea bendecida? Colombia tiene que ser proyectada en cada rincón de nuestra nación, amén. Y Colombia tiene que ser, el nombre de Jesús tiene que ser exaltado en Colombia. Y de esa forma nuestra nación va a ser bendecida. Son cosas que suceden hoy, pero que no las leemos, y las leemos no las entendemos. Pasamos como una noticia normal. No, no es normal, no es un accidente, es cumplimiento de este libro. Aquí tiene el camino para ser bendecidos, tiene el camino para vivir ausentes de la bendición de Dios. En un hogar, en una familia, en el trabajo, en cualquier sitio donde nosotros nos encontremos. Jesús, ese que nació en Belén, vino para que este libro se haga realidad. Amén. Aleluya. Un aplauso al Señor. Gracias, Señor Jesús. Nos dejó una luz en las tinieblas para que no anduviéramos en oscuridad. Por eso les animo a leer la Biblia. Les animo que el 24 o 25 por la noche hagan, o 25 durante el día, hagan maratones bíblicas en su casa. Lean la Biblia. Será una gran bendición lo que van a tener. Así que Jesús nació allá en Belén para ser el Salvador de la raza humana, o de los escogidos, de los que acepten a Jesús como su Salvador, para darles vida eterna, y vino también para que este libro se hiciera realidad. Amén. Pero no solamente Él es el Salvador, Jesús también, dice la Escritura, es algo más. Jesús no solo es el Salvador, sino os ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. Él vino para decir a la raza humana: el que gobierna la tierra, bajo el gobierno de quién deben de estar, es bajo el gobierno de Jesucristo. Y eso lo entendió muy bien la iglesia primitiva, los apóstoles en los primeros años, y lo que se denomina como la Gran Comisión. Empezaron a predicar el Evangelio por todas partes, y todo comenzó a cambiar cuando el Evangelio fue proclamado en las naciones. Por eso hice una pregunta de 8 días. ¿Qué hubiera pasado? ¿Se acuerdan cuál es el resto de la pregunta? ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera nacido? Dígale a su hermano, ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiera nacido? Hoy alguien diría: no pasaría nada. Estudia la historia. Cuando uno se pone a estudiar la historia, entonces se empieza a entender qué hubiera pasado si Jesús no hubiera venido. Si el mensaje que proclamó Jesús no hubiera sido proclamado en la tierra. Y entonces comenzó a cambiar todo. Yo recuerdo que les he recomendado el libro de Vishal Mangalwadi, que estuvo con nosotros hace 3-4 meses acá. El libro que dio forma al mundo. Cómo a través
de esa instrucción que nos da, comienza a mostrar cómo Occidente comenzó a crecer para ser los países de Occidente grandes. ¿Por qué? Porque vivieron a la luz de las Sagradas Escrituras. Y le dio forma al mundo, desarrolló la ciencia, la tecnología, desarrolló la educación, desarrolló la familia, desarrolló la salud. Todo lo que tenemos hoy viene de meditar y de poner en práctica los principios de este libro. Algo que Jesús hizo realidad y que enriqueció con sus palabras, con sus enseñanzas. ¿Cómo era el mundo en que nació Jesús? Veamos unos 4 o 5 ejemplos nada más. Hablemos de las mujeres, por ejemplo. ¿Cómo eran consideradas las mujeres? Todas las mujeres en la época en que nació Jesús. Gobernada por el Imperio Romano. ¿Sabe cómo eran consideradas? Como hijas de Pandora. Que venía de la mitología griega, que se encarnó en la ley romana y en la cultura y comenzó a decirse. Y se decía en el Imperio Romano, cuando Jesús nació y donde los discípulos fueron a predicar, fueron a enseñar, todas las mujeres eran hijas de Pandora. ¿Qué quiere decir hijas de Pandora? Quieren decir que son las que trajeron el mal, el dolor y el sufrimiento a la tierra. Que toda mujer que existe en esta tierra simplemente es portadora de las desgracias que vive el ser humano. Así se consideraba la mujer en los días en que Jesús nació, en los días en que Jesús proclamó la palabra, en los días en que los discípulos fueron a proclamar el mensaje por toda la tierra. Se creía que las mujeres eran fuente de maldición, pero Jesús cambió la manera de pensar. Fue Jesús el que le dio dignidad a la mujer. Aleluya, dígalo conmigo, Jesús le dio dignidad a la mujer. Y dale un aplauso al Señor. Él le dio dignidad a la mujer. Y en algún momento el apóstol Pablo, tomando las palabras de Jesús, tuvo que decir la enseñanza de Jesús: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a su hijo por ella. Y vez tras vez la Escritura nos dice que no, el hombre no debe ver a la mujer como una fuente de problema, sino como una bendición y un don de Dios para su vida. Amén. Yo veo a mi esposa como un don de Dios para mi vida. ¿Cómo la ven ustedes, esposos? La ves como un don de Dios. Las que están al pie de sus esposas, abrácenla y díganle: tú eres un don de Dios para mi vida. Amén. Pero abrácelo bien, con gozo, con alegría, con enamoramiento, y dale un aplauso al Señor, porque la mujer es una bendición. En los días de Jesús no. En los días en que se predicó el Evangelio no. Jesús le dio dignidad, cambió la manera de pensar de los seres humanos en cuanto a la mujer. Por eso a muchos extrañaban que Jesús un día estuviera con la mujer samaritana, conversando solos ahí, porque los judíos no hablaban con las mujeres. Es más, dentro del pueblo judío había una doctrina que les rezaban todos los días que iban al sitio de adoración. Y le decían los hombres a Dios: Señor, te doy gracias, porque no me hiciste un gentil, o sea, un no judío. No me hiciste un esclavo. No me hiciste perro, ni me hiciste mujer. Esa era la forma como se consideraba a las mujeres, inclusive en la religión judía. En el Imperio Romano era peor todavía. Pero Jesús anduvo con las mujeres. Estuvo con ella, lo acompañaron a él. ¿Quiénes fueron las últimas que estuvieron al pie de la cruz? Las mujeres. ¿Quiénes fueron las primeras que fueron a la resurrección? Las mujeres. ¿Quiénes fueron las primeras que llevaron el mensaje que Jesús había resucitado? Las mujeres. ¿En quién se encarnó Jesús? ¿Para qué? Para dignificar a la mujer. Aleluya. Totalmente opuesto a la cultura. ¿Qué hubiera pasado, hermanas que me escuchan? ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera nacido? Déjenme decirles, las culturas que no conocen a Dios, que no conocen el mensaje de Jesús, tienen acciones muy terribles. Hace pocos años todavía, no hace 2000, ni 3000, ni 1500 años, hace unos 100 años todavía, y hoy en algunos lugares de la India se sigue celebrando esta práctica. En el momento en que muere el marido, la mujer tiene que ser incinerada o enterrada viva con él, una de las dos. O la entierran viva o la incineran, porque no puede una mujer seguir viviendo. Y muchos le acusan de que si él muere, la culpa la tiene la mujer.
Entonces, para librarse de la culpa hay que eliminarla y así libra a la familia. Eso está en la historia, es moderno, está en la India, que en algunas partes todavía se cumple. Y la palabra que utilizan para la incineración o para la sepultura de la mujer cuando muere el esposo, es una palabra que significa que es una mujer buena. Porque el concepto de bueno para la mujer es una mujer que se entierra con su marido. ¿Cuántos de ustedes son buenas? No levante la mano. Bueno, eso es parte de la cultura. Aquí en Occidente no está esa costumbre. ¿Por qué? Porque en Occidente brilló el mensaje de Jesucristo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Brilló el mensaje de Jesús. En África, algunas de las costumbres que tienen en África es que tan pronto muere el jefe del hogar, las mujeres tienen que ser asesinadas inmediatamente, las esposas y las concubinas. No tienen ningún derecho a seguir viviendo cuando el esposo muera. Ahora, piensen por un momento en los países musulmanes. Tengo amigos musulmanes y me reúno con algunos de ellos imanes aquí en la iglesia. Converso con ellos y tocamos esos temas que son álgidos. ¿Cómo tiene que vivir una mujer en los países musulmanes? ¿Cómo tiene que andar? Con el velo, tapada. Ese velo significa total sumisión, obediencia completa. No tiene ningún derecho a pensar ni a decir nada, sino a actuar, obedeciendo a su marido. ¿Qué hubiera pasado con las mujeres si Jesús no hubiera nacido? Si a pesar de que ha brillado la luz en Occidente, todavía hay maridos que creen que son los mandones en la casa. A pesar de eso, si no tuviéramos el freno de que Cristo dignificó a la mujer, quién sabe cómo estarán viviendo ustedes en la tierra. Mujeres, no le dan gracias a Dios porque las liberó, las consideró igual. La Biblia, Dios mismo había proclamado y Jesús lo enseñó, que la mujer no es menos que el hombre. Que la mujer tiene la misma dignidad que el varón. No hay judío, no hay varón, no hay mujer en el pueblo de Dios que sea el uno superior al otro. Todos somos iguales delante del Señor. Pensemos por un momento lo que pasó con lo que pasaba con otros seres, los niños. ¿Cómo se trataban los niños en esa época? Hoy los niños tienen un gran privilegio, gracias a Dios. Porque ese privilegio que tienen los niños hoy, que en algunos casos exagera, pero que tiene gran privilegio hoy, de tener un hogar, de tener padres que los amen, padres que sean responsables, que se encarguen de ellos, que los cuidan, que los protejan, que se desvelen cuando los niños se enferman, se le debe a Jesús que nos enseñó esos principios. En los días de Jesús, no. En los días de Jesús se hacían 3 cosas mínimas con los niños. Primero, había derecho a abortar por cualquier causa. Claro que estamos llegando a ello otra vez. Había derecho a abortar, casi que no derecho, casi que era una obligación. Cuando un padre no quería tener un hijo, tenía que abortarlo. ¿Por qué tenerlo? Mátelo. No importa la edad que tenga. Otra característica que tenía con los niños, si llegaban a nacer y no le gustaba al padre por alguna circunstancia, o especialmente al padre, no tanto a la madre, al padre, lo podían botar en la calle, abandonarlos para que las aves de rapiña los destruyeran. No había centro donde podían recibir a esos niños, no había centro de recepción de los niños abandonados en la calle. Morían por las bestias, por las fieras, por las aves de rapiña, por cualquier circunstancia. Morían sin ninguna esperanza. Otras veces habían leyes más misericordiosas. ¿Sabe cuál era? El padre podía asesinar al niño para tener más misericordia con él. Y no había ninguna ley que los condenara. Tanto la mujer como los niños no tenían ningún valor en la vida. Estoy leyendo César y Cristo de Will Durant. Y nos habla mucho de esos aspectos en la historia antigua. Estoy leyendo otros libros que tienen que ver con la historia de la vida en Roma, cómo se vivía, cómo vivían los niños. Desastroso, terrible. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera nacido? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Gracias a Dios, la redención vino del cielo. Amén.
Y las estrellas lo anunciaron, los ángeles lo proclamaron, y nosotros disfrutamos de su redención. Disfrutamos de su vida, disfrutamos de su amor. Jesús dijo de los niños, en medio de una cultura donde los niños no valían nada. ¿Saben qué dijo Jesús? Dejen los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Hoy decirlo es fácil, porque estamos en una cultura permeada por los principios de Jesús. En esa época donde los principios no estaban encarnados en la cultura, era distinto. ¿Qué impacto tuvo en el corazón de los romanos, de los griegos, de otras culturas en su época, cuando Jesús y los cristianos decían que los niños son de Dios y le pertenecen a Él, y que nadie debe tocarlos, que el que dio un vaso de agua a uno de sus pequeñitos no quedará sin recompensa? De ahí nació la misericordia en el pueblo de Dios, se manifestó la misericordia, y los primeros orfanatos que hubo en la tierra fueron de cristianos. Cuando los niños los botaban, los cristianos los recogían en la calle y los llevaban a su casa. Los amaban, los cuidaban, los bendecían y crecían. Y Dios permitió también que a través de esa manera creciera el cristianismo, porque esos niños eran cristianos para siempre. Aleluya. Amén. Ahí parte de la misericordia empezó a manifestarse. Jesús, cuando quería hablar del reino de Dios, ¿qué hacía? Traía un niño, lo presentaba y decía, cualquiera de ustedes que no reciba el reino de Dios como un niño. Jesús le dio una dignidad total distinta. ¿Qué hubiera pasado con los niños si Jesús no hubiera nacido? Hoy todavía nos causa dolor y tragedia oír, no sabemos cuántos niños mueren en el lugar más sagrado del ser humano, el vientre de una madre. ¿Cuántos niños mueren en Colombia todos los días? Los médicos no saben. Nadie lleva en cuenta esas estadísticas. Pero le aseguro, son millones de niños que anualmente están siendo asesinados por una cultura que ha alejado su corazón de Dios. Los cristianos nunca vemos a los niños como una carga, sino como una bendición. Amén. Si tienes a tu niño en tu casa, donde esté, cuando llegue, abrázalo y dile, hijo, tú eres una bendición de Dios para mi vida. Hazlo sentir importante, porque es importante para ti. Fue un regalo de Dios para ti. Amén. Por eso, en el lugar que vamos a tener ahí, vamos a tener el sitio para la iglesia infantil. Queremos tener lo mejor para los niños, porque nuestros niños les pertenecen al Señor. Bendito el nombre del Señor. Por eso tenemos Futuro Juvenil, donde estamos dándole esperanza a esos niños que están sin esperanza, donde sus padres los han botado a la calle o los van a botar. Nosotros nos hacemos cargo de ellos. Ahí están. No podemos solucionar el problema de todos los niños en Colombia, pero los que están a nuestro alcance los tenemos. Ayer tuvimos el cierre de trabajo de este año, hablando con la familia, los tutores de ellos, los encargados de ellos, para decirles, tengan a sus niños en la casa estos días, tráiganlos en enero, porque ellos quieren estar con ustedes. No queremos que se rompa el vínculo pequeño que queda entre el niño y alguno de los familiares, sea el abuelo, sea la abuela, sea el tío, sea la hermana, sea el pariente, sea papá, la mamá. No queremos que se rompa, porque queremos que los niños aprendan a honrar a padre y madre. Creemos que esta cultura debe de ser una cultura que ama a los niños. Amén. Dígalo conmigo, una cultura que ama a los niños. Por eso estamos trabajando con un proyecto que se llama, que tiene que ver con la familia y que Floriano está dirigiendo en la iglesia. Es que llamamos Sendas Antiguas. Y en Sendas Antiguas enseña cómo los padres deben de ver su vida para sanar las heridas que hay en la relación de pareja. Porque esa sanidad en su vida de pareja va a traer bendición sobre los niños, y enseñar a los padres cómo bendecir a sus hijos para que sean bendición en la tierra. Queremos que la iglesia sea una cultura de familia, y en la cultura de familia una cultura de bendición para nuestros hijos. ¿De dónde lo aprendimos? De las palabras de Jesús, amén, de este libro. No lo aprendimos de la cultura romana, ni griega, ni de ninguna otra cultura. Lo aprendimos de la Biblia, de las enseñanzas de Jesús, de ese que nació en Belén y que estuvo en un pesebre. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera nacido? Pregúntese a su hermano, dígale, ¿qué hubiera pasado de los niños? Inclusive, ¿qué hubiera pasado de ti si Jesús no hubiera nacido? Yo no sé qué hubiera pasado, quizás la raza humana no existiría.
No sé qué situaciones hubieran pasado, pero el Señor quería que los niños fueran bendecidos. Inclusive con esa actitud de Jesús, enseñó la responsabilidad de ser padre. Porque la Biblia no permite que un padre abandone a sus hijos. No permite la Biblia que un padre abandone a sus hijos. Y eso se proyecta en la paternidad. Los padres tenemos que aprender a ser responsables con estos hijos. ¿De dónde lo aprendimos? De aquel que nació en Belén. Aleluya. Otro aplauso al que nació en Belén. Es especial nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero mirar en otros minutos, unos 10 minutos más rápidamente, cómo se trataba a los esclavos en la época. Era una sociedad no solamente donde la mujer era desconocida, donde los niños eran desvalorados, sino que los esclavos. Se dice que el 75% de las personas que vivían en Roma eran esclavos. Solamente el 25% pertenecían a los libres, a la clase dominante. El 75%, puede imaginarse, 75% eran esclavos. ¿Qué significaba un esclavo? Alguien que no tiene ningún derecho, ninguna dignidad. El amo podía vender, podía matar, podía pegarle, podía hacer lo que quisiera con el esclavo y no había ninguna ley que lo defendiera. Los esclavos no tenían ningún aspecto de dignidad. Por eso algunos pueblos, cuando empezaron a entender eso, preferían morir en combate antes que ser vencidos, derrotados en la guerra. El pueblo de Israel tiene una historia muy linda en Masada, una cumbre allá cerca del Mar Rojo. Después de pasar el Mar Muerto, uno va hacia el sur y encuentra ahí la Masada, la cumbre de Masada. Luis Guillermo recuerda bien que fuiste diplomático en Israel, recuerda bien. En esa cumbre de Masada, ahí cuando los romanos empezaron a perseguir a los judíos, se subieron a la cumbre mujeres y niños para escapar de la persecución. Cuando vinieron los romanos para cogerlos, no podían subir, no sabían cómo. Entonces comenzaron a traer tierra, y comenzaron a hacer terraplenes. Y pasaron meses haciendo terraplenes. Y cuando ya los que estaban allá se dieron cuenta que no tenían esperanza, ¿se acuerdan qué hicieron? Se suicidaron. Ellos decían, preferimos que nuestros hijos mueran, que nuestras esposas mueran, que nosotros muramos antes de ser esclavos de los romanos, porque sabía que sería una terrible humillación y preferían la muerte. Tal era la condición de los esclavos. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera nacido? Esta ha sido una lucha por siglos, porque estaba tan enraigada en la cultura pagana el deseo de tener esclavos en su vida, que solo hasta 1833, a través de un cristiano, de un pastor, que era hombre de Estado también, que se llamó William Wilberforce, luchó en Inglaterra para abolir la esclavitud. 3 días antes de morir, el Congreso de Inglaterra aprobó la liberación de todos los esclavos. Y cuando él estaba agonizando, muriendo, le dio gracias a Dios, porque su intención, porque se terminara la esclavitud, había triunfado. Bendito el nombre del Señor. Fue un cristiano que encarnó los principios de Jesús, donde todos los hombres somos iguales. Y eso afectó a los Estados Unidos. Y ahora en todas las naciones, en todas las constituciones, dice, en nuestra tierra se prohíbe la esclavitud. Claro que hay otro tipo de esclavitud, pero por lo menos ese tipo de esclavitud que existía en esa época no existe hoy. ¿Qué hubiera pasado con la inmensa cantidad de la raza humana si Jesús no hubiera nacido? Tú no estarías aquí como un hombre libre, como una mujer libre. Tal vez si existieras, estarías sin ninguna dignidad en la tierra, como esclavo. Pero también, ¿qué pasaba con los ancianos en la época? Igual lo que se está haciendo hoy en día, que se está proyectando, lo que se proyecta en las leyes de la tierra, es simplemente tomar el viejo modelo de Roma, el viejo modelo de tribus africanas, de los esquimales. Todos los que dejan de cumplir ciertas funciones en el Estado, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirve una persona de 80 años? Para hacer estorbo. Entonces lo mejor que pueden hacer, el bien que se puede hacer a la sociedad, es ¿qué? La eutanasia. Eliminarlo. Ahí va, toda esa historia va desarrollándose vez tras vez
en nuestro medio, en esa cultura. Es la pelea que hemos tenido con el Congreso. Esta semana tuvimos una buena reunión con el presidente del Congreso de la República, el señor Roy Barreras. Fuimos porque habíamos pensado que podíamos hablar en la plenaria, nos habían dado la autoridad para hablar en la plenaria. Fuimos para hablar, pero cuando llegamos el presidente sale a recibirnos y nos dice: pastores, nosotros hemos decidido que el proyecto que tenemos para discutir el matrimonio gay lo aplazamos para marzo. Entonces ustedes están invitados para marzo para discutir. Pero aprovechamos el tiempo, dijimos: queremos entregar 133,000 firmas que estábamos llevando para hablar en favor de la familia, no en contra de nadie, en favor de la familia. Y estamos desarrollando un proceso para hablar de lo que significa la familia en la cultura y cómo vamos a defender la familia en nuestra sociedad. Ayer estuvimos reunidos con Vivian Morales y con otros líderes hablando de cómo va a ser ese proceso de trabajo. Pero entonces pudimos hablar por televisión. RCN transmitió parte, no transmitió todo, pero un pedacito, y el canal del Congreso también lo hizo, porque estamos decididos a que se reconozca que en Colombia no vamos a permitir la eutanasia. Dígale a su hermano: no vamos a permitir la eutanasia. No vamos a permitir el aborto libre. No vamos a permitir la modificación de la vida matrimonial. No es porque seamos homofóbicos, es porque creemos que los principios que están establecidos en la cultura son universales. Y esos principios hay que respetarlos. No son religiosos, son universales. La misma naturaleza habla de un macho y una hembra. En las aves, en los animales, en toda la creación. Es un principio universal. Y si alguien quiere constituir sociedades de familia como contrato, que lo hagan. Pero nunca que se considere matrimonio. El matrimonio es sagrado. Diga conmigo: el matrimonio es sagrado. El matrimonio no tiene modificación. Es parte de la lucha que tenemos y estamos enfrascados en esa lucha. Y estoy seguro que Cristo será vencedor. Amén. El niño que nació en Belén será vencedor, será triunfador. Podíamos hablar de tantas cosas. Podíamos hablar de los gladiadores. Telémaco, el famoso monje. Un día en el año 500 después de Constantino, cuando uno de los emperadores estaba reunido allá, la sangre que estaba en el circo y la gente aplaudiendo para que los gladiadores se mataran, esperando quién vencía al otro para esperar que el rey diera la señal, el César diera la señal de clavarlo. Telémaco se metió en la arena y dijo: basta ya de tanta sangre. Jesús derramó ya su sangre por nosotros, basta ya de la sangre. El pueblo comenzó a abuchearlo y lo mataron apedreado. Pero a partir de ese día terminaron las fiestas de los gladiadores. Se terminó la guerra de los gladiadores. ¿Quién lo hizo? Uno que seguía a aquel que nació en Belén. Amén. Hermanos, cuando nacemos en Cristo tenemos un destino: cambiar la sociedad. Amén. Para que todos vivamos dignamente, para que todos aprendamos a amarnos como Dios nos ama a nosotros. Por eso el principio: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todas tus mentes, y a tu prójimo como a ti mismo, no se puede cumplir si desconocemos a aquel que nació en Belén. Amén. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera, dígalo conmigo, si Jesús no hubiera nacido? ¿Qué hubiera pasado? El tiempo se me va. Yo quisiera acudir a uno de los escritos, mi libro. Yo termino parte de la biografía en mi libro diciendo: la historia de Jesús es sencillamente maravillosa y a Él rindo tributo y honor. Es a Él a quien le debo todo lo que soy. Cuando Jesús era niño, fue perseguido por el gobierno de su época y sufrió junto a sus padres la experiencia dolorosa del desplazamiento. Al regresar a su tierra, se instalaron en una pequeña aldea llamada Nazaret. Allí, al lado de su padre, aprendió el arte de la carpintería para sobrevivir. A causa de la pobreza, sus padres no pudieron darle educación formal. Sin embargo, a los 12 años asombró a los doctores con su sabiduría. Cuando fue adulto, a pesar de sus limitaciones académicas, quienes lo oían se admiraban de su enseñanza porque lo hacía con autoridad y no como los maestros y doctores de su época.
sin haber escrito ningún libro, ha puesto millones de plumas en movimiento, comentando su vida y enseñanzas. Sin haber fundado ninguna universidad, cuenta con más discípulos que todos los centros educativos juntos. Él ha sido el tema principal de hermosas obras de arte, poemas, canciones y sermones. Historiadores, científicos, estadistas, educadores, empresarios, deportistas, reformadores y revolucionarios han hallado en Jesús de Nazaret la inspiración para llevar adelante sus grandes obras y transformaciones. Sus enseñanzas han dignificado a la mujer, a los niños y terminaron con el horrendo oprobio de la esclavitud. Le han dado sentido y valor a la vida. Inclusive ha enseñado con su vida un punto de referencia de lo que significa ser hombre. Su misión en este mundo fue la de hacer de la raza humana una familia que pudiera llamar a su Creador Padre nuestro y que viviéramos en paz, amor y armonía. Cuando era joven observó cómo la opinión popular se volvía contra él. Aunque no podían encontrar nada para acusarlo, uno de sus seguidores lo traicionó, otro lo negó, los demás huyeron dejándolo en medio de una turba frenética y desorientada. Sufrió en forma indecible y recibió una sentencia que no merecía. Murió en medio de 2 malhechores y fue sepultado en una tumba prestada por un amigo que se compadeció de él. Esta fue sellada y protegida por un guardia para que, entre comillas, sus colaboradores, sus cobardes seguidores, no se robaran el cuerpo. Sin embargo, la muerte no pudo retener su vida, ni sus enseñanzas. Los nombres de los grandes personajes pronto pasan al olvido, pero el de Jesús, el que nació en Belén, se engrandece cada día. Nadie puede negar que la crisis que vive la humanidad se debe al hecho de haberle dado la espalda a los principios que Él nos legó. Hoy tenemos que asegurar las puertas de nuestras casas y carros, inclusive colocar alarmas. Hay que firmar contratos confiadores porque no se puede confiar en la palabra. Nuestros niños y mujeres no pueden caminar tranquilos ni seguros en las calles. Cada día hay que establecer nuevas leyes para castigar acciones vandálicas que se cometen a diario. La corrupción brilla en las cortes de justicia, en los gobiernos, en los congresos y en la sociedad en general. No cabe duda que todo esto se debe a los pensadores modernos que niegan la grandeza de Jesucristo y desconocen su enseñanza, que han dado dignidad, integridad y libertad a la raza humana. El conocido escritor Paul Johnson dice en su libro Los Intelectuales, dice: ellos olvidan que las personas importan más que los conceptos y deben ser colocadas en primer lugar. Él ha dado valor sin precedentes a las personas, sin importar su condición social. El pobre, el marginado, el desprotegido, la viuda, el huérfano y el enfermo hallan lugar en su pensamiento y corazón. Napoleón Bonaparte dijo al general Bertrand, un escéptico en lo que concierne a la divinidad de Jesús. Napoleón le dijo: todo lo de Cristo me asombra. Su temple me infunde respeto y su voluntad me confunde. Él es verdaderamente un ser único. Sus ideas y sentimientos, la verdad que predica, su manera de convencer no pueden ser explicadas por organizaciones humanas ni por ninguna otra cosa. Alejandro, César, Carlomagno y yo mismo hemos fundado imperios. Pero ¿en qué basamos la creación de nuestros imperios? Sobre la fuerza. Solamente Él, el que nació en Belén, ha basado su imperio en el amor. Y ahora mismo millones de hombres están dispuestos a morir por Él. Bendito el nombre del Señor. Ese es Jesús de Nazaret. Ese es de quien recordamos en estos días, que nació, que se encarnó para dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso digo, tomemos en serio la Navidad. La Navidad es para adorar a Dios. La Navidad es para consagrarnos. La humanidad es para que nazca un nuevo día para la raza humana. Señor, te quiero dar infinitas gracias por este pensamiento sencillo, Señor, con tus hijos. Señor, yo te quiero pedir que hables profundamente al corazón de cada uno, Señor mío. Navidad marque una nueva pauta en nuestras vidas. Señor, en estos días queremos bendecirte. Yo bendigo a esta congregación, a esta comunidad, y pido que les acompañen. Y pido que tomemos todos en serio la Navidad. Bendecimos tu santo nombre. Gracias, Jesús.
Si tú no hubieras nacido, seguiríamos sin esperanza. Seguiríamos sin fe y no conoceríamos el amor. Pero por ti conocemos el amor. Brilla y alumbra la fe. Y Señor, en un manto de gracia y de gloria nos envuelve la esperanza. Gracias por tu amor. En el nombre del Padre, te doy gracias, Jesús. Amén. Amén, amén. Bendito el Señor, hermanos. Navidad es un tiempo nuevo. Dígale a su hermano, es un tiempo nuevo, Navidad. No podemos seguir iguales.